El cable que dividió a Chile en dos, y nadie te explica por qué. Dos presidentes entraron a una sala en Chile, estuvieron 22 minutos, y uno se fue por una puerta y el otro por la otra. Todo el país quedó paralizado. No por una guerra, ni por una crisis económica. Por un cable. Un cable físico, de fibra óptica, en el fondo del Océano Pacífico, que nadie había visto, nadie había votado, y que de repente tenía a Washington y a Pekín peleándose por Chile. Y la pregunta que nadie está respondiendo es, ¿qué es ese cable, y por qué importa tanto? Para entenderlo, necesitas conocer a Pedro Huichelaf, abogado chileno, hoy jefe de división en la Subsecretaría de Defensa. El año 2016, voló a Pekín con una propuesta: conectar Chile con China directo, sin escalas, sin intermediarios, a través de un cable de casi 20.000 kilómetros en el fondo del Pacífico. El océano más grande del mundo. Cruzado por un cable. China escuchó, dijo que sí, firmaron un memorándum de entendimiento, y después, nada. El proyecto desapareció en un cajón durante casi una década. Hasta que Gabriel Boric fue a China en 2025, se reunió con Xi Jinping, y de repente el cable volvió a existir. Sin anuncio en televisión, sin debate en el Congreso, sin hashtag. Simplemente, avanzó. Antes de contarte lo que pasó después, necesito contarte algo que probablemente nunca nadie te explicó sobre el Internet. Ahora mismo, mientras ves este vídeo, podrías jurar que tu conexión viaja por satélites en el espacio, ¿verdad? No. El 95% de todo el Internet del planeta viaja por cables en el fondo del mar. Cables del grosor de una manguera de jardín, enterrados bajo kilómetros de agua oscura y presión aplastante, cruzando los océanos más profundos del mundo. Esos cables son la columna vertebral real de la economía digital global, y quien los controla tiene algo más valioso que el petróleo: controla el flujo de información de medio planeta. ¿Quieres saber qué pasa cuando uno se rompe? En 2022 un volcán submarino cortó los cables de Tonga. 100.000 personas sin internet, sin banca digital, sin vuelos coordinados, casi 2 semanas aisladas del mundo, por un cable roto en el fondo del mar. Así de frágil es todo esto. Hoy esa red invisible la dominan las grandes tecnológicas de Occidente. China, que mueve el 15% del comercio mundial, depende de rutas que pasan por infraestructura que otros controlan, y lleva años construyendo sus propios cables por todo el planeta. Chile era su entrada perfecta a América del Sur. El 27 de enero de 2026 el ministro de Transportes de Chile firmó el decreto. Concesión a 30 años, 19.873 kilómetros de fibra óptica, desde Concón en Valparaíso hasta Guangdong. El primer cable directo entre China y América del Sur en la historia. Duró exactamente 48 horas. Porque Washington no estaba de acuerdo. Estados Unidos revocó las visas del ministro que firmó el decreto, del subsecretario de Telecomunicaciones y de un tercer funcionario, y los acusó formalmente de socavar la seguridad del hemisferio. El presidente Boric salió a declarar públicamente que las presiones de Washington fueron explícitas. El presidente electo José Antonio Kast dijo que ya no confía en lo que le están informando. Se reunieron para el traspaso de mando, duraron 22 minutos, y Kast se fue antes de tiempo. ¿Y por qué te debería importar si estás en México, en Colombia, en Argentina o en cualquier ciudad de Estados Unidos? Porque este cable no era solo para Chile. Era la puerta digital de toda Sudamérica hacia Asia, sin pasar por servidores que otros controlan, con internet más rápido y más barato para 400 millones de personas. Para los 60 millones de latinos que viven en Estados Unidos, que llaman a su familia, mandan remesas y trabajan en línea todos los días, la infraestructura digital no es un lujo, es el hilo que los conecta con su gente. Y ese proyecto hoy está congelado, en medio de una pelea que no empezamos, pero cuyos efectos nos caen encima a todos. La próxima vez que mandes un audio, abras una app o hagas una videollamada, recuerda que ese dato viaja por un cable en el fondo del mar. El mundo que parece virtual resulta que es muy, muy físico. ¿Crees que América Latina debería tener su propia infraestructura digital? Escríbelo abajo, porque esta historia todavía no termina. Y si quieres seguir entendiendo el mundo con historias como esta, suscríbete, cada semana un rincón del planeta que te va a dejar sin palabras.